Hola, mi nombre es Patricio Elías Cibarcuenca, estudiante de la Cátedra de Derecho Constitucional con el abogado Russell Cedeños Macías, paralelo E. En este caso vamos a exponer un poco del proyecto de medio ciclo, donde hablaremos sobre el artículo 11, inciso segundo de la Carta Magna. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Pues bien, es un lindo propósito o una linda ideología la igualdad de personas, pero sabemos en este caso que no es así. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la igualdad no está solamente en los libros jurídicos y en los libros doctrinales solamente podemos encontrar sobre igualdad, pero en la vida real lamentablemente no es así. Aunque la individualidad es principio humano, por ende, la igualdad en personas simplemente no existe y viene a ser simplemente una aspiración de las personas, una aspiración normativa y jurídica. Es base de mucha palabrería y mucha politiquería de parte, valga la redundancia, de nuestros políticos. La sociedad se ha visto desde tiempos remotos en establecer una comparativa entre sus individuos. A esto se le denomina tertium. Entonces nos basaremos estrictamente a hablar de forma jurídica. El principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual de la humanidad, de la igualdad digna de toda persona humana, o igual dignidad, lo cual es sostenido tanto por tratados internacionales como por textos constitucionales. Por ejemplo, nuestra Carta Magna lo refleja en el artículo 2, inciso segundo. Nosotros vemos un cambio de doctrina humana en este último siglo, en el siglo XX específicamente, donde a partir de la Segunda Guerra Mundial todos los individuos vienen a ser iguales sin importar, textualmente lo dice en nuestra Constitución, que no habrá discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Es un lindo precepto, pero lamentablemente no se aplica en nuestro Estado de Derecho. En la segunda faceta del principio de igualdad consiste en la igualdad ante la ley. Y en esto es que nos vamos a basar.
en este trabajo o en esta exposición. Igualdad ante la ley. Bien, el primer punto que voy a tratar es la igual dignidad de las personas. La igual dignidad de las personas puede ser considerado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. La más básica de ellas se encuentra inscrita en todo el derecho constitucional occidental. Es la igual dignidad de las personas, la cual es independiente de su edad, de su capacidad intelectual o estado de conciencia. Pero que es una dignidad difícilmente definible en abstracto. Esta igual dignidad se predica respecto a las personas naturales, obviamente, y no a personas jurídicas. Una noción de la igual dignidad de los seres humanos es aquella que se predica como un valor espiritual y moral, inherente en las personas. Esto consiste en el principio de individualidad de cada persona y que en sí es diferente a la otra, que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de su propia vida, llevando consigo pretensión al respecto por parte de los demás, y la idea de las personas son siempre sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo de otros fines. Es en virtud a la igual dignidad común a todos los seres humanos donde se fundamentan los derechos humanos. Derechos humanos donde el Estado ecuatoriano se acoge en la gran mayoría de estos. Derechos esenciales de las personas humanas, que igualmente pertenecen a cada uno y a todos los seres humanos por tenerla. Dignidad de personas se le denomina esto. Ello nos permite ya una primera afirmación con consecuencias jurídicas prácticas. En el ámbito de la jurisdicción constitucional, es que siempre la dignidad de las personas está por sobre todo otro principio o valor. Por tanto, ninguna norma jurídica ni un derecho de la persona puede ir en contra de la dignidad humana. El segundo punto que voy a tratar es la igualdad ante la ley. Un lindo precepto, pero que veremos más adelante no se aplica hasta la actualidad y no es muy diferente al mismo que se aplicaba hace 100 o 200 años y quizás hasta hace unos 1000 años. La igualdad ante la ley es una segunda perspectiva que adopta la igualdad en el ámbito constitucional. Es una perspectiva evolutiva histórica porque se ha venido dando desde nuestras décadas pasadas, de nuestros siglos pasados hasta el día de hoy. Y en cada uno de ellos se ha determinado un precepto para la continuación de este dogma de igualdad bajo la ley, que en antes, que quizás se aplicaba de forma pública, este principio donde toda persona en antes era juzgada según su posición o su capacidad física o su capacidad intelectual. Pero pensadores y juristas pasados, desde griegos, romanos, han puesto bases hasta ahora para que la igualdad sea para todos y no para grupos privilegiados. Pero simplemente es un pensamiento lo que ahora
lo que ahora se establece en los derechos internacionales, declaraciones universales, pactos internacionales y regionales, hasta en las mismas constituciones y códigos penales, códigos civiles, códigos laborales, entre otros. Aunque antes juzgaban o hacían justicia, o la ley solo era para algunos privilegiados, de forma pública todas las personas se daban cuenta de esto. Ahora, simplemente, la igualdad de ley está escrita en nuestra Constitución, respaldadas en nuestras leyes, pero todos saben que no se aplica. Hace algún tiempo en la Corte Suprema de Estados Unidos hubo una manifestación con el eslogan igual justicia bajo la ley. ¿Pero qué significa igual justicia bajo la ley? Igualdad bajo la ley. Que no hay grupos privilegiados dentro de la sociedad. No hay grupos privilegiados dentro de un Estado constitucional de derecho. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Esta frase que ha hecho eco hasta el día de hoy, en resumen dice que nadie está por encima de la ley. Este concepto se deriva de la teoría del Estado de Derecho. Según el Estado de Derecho, una persona solo puede ser castigada por violar una ley que se ha establecido y nada más. No se le puede juzgar porque se le dio la gana. Pero es a simple vista que esto no es aplicable hasta el día de hoy. La igualdad de ley significa que no puede haber discriminación. Cuando en nuestros edificios de nuestros operadores de justicia, ya sean fiscalías, ya sean cortes provinciales, vemos que ni siquiera hay facilidad para personas con discapacidad. Nos dicen que todas las personas deben ser tratadas con igualdad, cuando ni en la propia infraestructura de nuestros operadores de justicia se hace esto. No se hace un trato igualitario. Dice que todos deben ser tratados con igualdad, independientemente del lugar de nacimiento, sexo, religión, raza, casta, riqueza, estatus social. Pero en este Estado de Derecho vemos cómo simplemente por una persona por educarse en una ciudad, en una metrópolis, yendo de un pueblo o una provincia, son discriminados por el simple hecho de ser de provincia. Otra cosa es que todas las personas que cometen un delito en particular reciben el mismo castigo. Pero vemos que una persona, un funcionario público que debe servir al pueblo, que roba, y sabemos públicamente que no son 23 millones de dólares, es castigado solo con 3 años. Mientras que un funcionario que juzga según su criterio dogmático y no ante presiones políticas, es sancionado
con 10 años de cárcel. Entonces vemos cómo en nuestro Estado de Derecho no se aplican simples principios internacionales como la igualdad ante la ley. Voy a tratar otro punto, que es la igual protección de las leyes. Viene dentro del segundo punto que hablé anteriormente, la igualdad ante la ley, pues se puede considerar como uno tercero. Igual protección de las leyes. Me refiero a esto, la frase igualdad de protección de las leyes, significa que las personas en circunstancias similares deben ser tratadas por igual, lo cual también significa que aquellos en diferentes circunstancias no deben ser tratados igual. Esto es por lógica, pero no sé si estoy haciendo esta exposición como una manera de queja o para desahogarme personalmente. Por ejemplo, todos los adultos son iguales y son castigados por igual. Un adulto que comete un asesinato debe ser juzgado con la rigurosidad de la ley que ésta determina. Pero, ¿qué pasa si un niño comete asesinato? Simplemente no se pueden juzgar iguales, porque estamos ante circunstancias diferentes. Por ello es que deben ser tratados de manera desigual ante la ley, y que es un principio básico. El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación alguna a igual protección de la ley. Otro punto es que las y los ecuatorianos podrán desempeñar funciones públicas mediante un sistema de selección en base a méritos y con criterios de equidad y paridad de género, generacional y de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Por eso es que hago hincapié en que me disculpen si estoy haciendo este video en forma de queja con lo que está pasando, si lo veo otra persona en otro país, en mi país, que no todo es color de rosa, todo está en la ley, pero eso es teoría. En la práctica, la frase igualdad de protección de las leyes es una cuestión amarrada por tu estatus social, tu estatus socioeconómico, tu estatus político. Esto es una manera de acotar este punto, donde dije que las funciones públicas mediante el sistema de selección en base a méritos, lo que significa méritos y oposición, lo que vemos concursos de méritos y oposición, simplemente son concursos pantalla para colocar en funciones públicas de alto rango o de rangos intermedios a personas que están en una condición económica, social y política acorde con las personas que están más arriba. En estos concursos vemos que una llamada puede ser la diferencia en que una persona conserve su cargo y pueda mantener a su familia, ya que sea destituido
que sea despedido o que simplemente no le renueven el cargo. Igualmente, el Estado garantizará el derecho a una vida libre de violencia, a través de la prevención, eliminación y sanción de todo tipo de violencia. Pero, lo digo nuevamente, en la teoría, qué lindo fuera si fuese también en la práctica, cuando ni siquiera nuestro propio Estado de derecho garantiza nuestra seguridad. Más bien, nuestra seguridad depende de nuestra forma de pensar. Por último, culminaré esta participación concluyendo textualmente, para no desviarme del tema. El derecho de igualdad es el reconocimiento que, por encima de naturales diferencias como el color, talla o sexo, existen características que son comunes para todos los hombres por su sola condición humana. Desde luego, la igualdad ante la ley no significa que en cualquier circunstancia todos tengamos los mismos derechos. El ordenamiento jurídico concede legítimamente ciertas ventajas a quienes se encuentran en situaciones que así lo ameritan, lo que implica el principio de igualdad ante la ley es que a personas en igualdad de circunstancias se les aplica la ley equitativamente, sin privilegios ni discriminación. Este principio es fundamental en las sociedades democráticas. Que el trato desigual es admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente aceptable, pero ésta debe reunir las siguientes circunstancias: que los ciudadanos se encuentren efectivamente en distintas situaciones de derecho, que el trato desigual tenga una finalidad, que dicha finalidad sea razonable, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales, que los supuestos de hecho sean coherentes entre sí o guarde racionalidad interna. Esa racionalidad sea proporcionada. Con esto concluyo esta participación y espero no haberme extendido mucho, pero vemos que el Estado debería garantizar la igualdad de personas, la igualdad ante la ley, pero aun si ese fuese el caso, que el Estado pudiera garantizar todo esto, no solo con sus leyes, sino también con sus prácticas, vemos cómo la sociedad busca descarrilarse de estas leyes. Vemos cómo individuos en situaciones, se puede decir, desiguales, que tienen un distintivo ideológico, quiere someter a una población entera a sus criterios de ideología, a su criterio de creencia. Vemos en la actualidad cómo personas que han pasado, lamentablemente, y es verdad, han pasado de un estado de discriminación hace algunos años a quererse anteponer con violencia o mediante chantajes históricos,
chantajes morales, anteponer sus creencias y sus valores que no están acorde a la mayoría de la población, pero como debe ser un estado de derecho donde no puede existir la discriminación, debemos aceptar su estatus de vida y someter a nuestros hijos o a nuestra familia a su dogma, a sus creencias o a sus valores. Cosa que los políticos, sabiendo esto, lo permiten, porque si no tienen apoyo social, no tienen apoyo de la población, y eso es lo que tienen miedo. Pero simplemente basta con preguntarse qué es lo correcto. Con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias por escucharme y mil disculpas.